Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que te encuentres viendo y escuchando esta cápsula Queruso, cápsula de bendición. Te habla tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis, conocido en las redes sociales como El Queruso. Y en este momento quiero hablarte acerca de un tema trascendental que muchos le ha causado mucha discrepancia y mucha confusión acerca de los últimos días. Cuando hablamos de los últimos días, mucha gente ha utilizado precisamente estos argumentos para decir que estos momentos que estamos viviendo ya son señales del fin del mundo y que vienen cosas peores. Algunos por ahí estoy escuchando que están profetizando cosas que vienen. En estos días escuché y vi precisamente actualmente en YouTube a una mujer predicando, hablando de que Dios le había revelado ciertas cosas que vendría para varios países. Y bueno, yo estaba buscando ir para ver si Panamá estaba dentro de eso y yo dije, bueno, Panamá no está dentro. Pero sea de que ocurra, sea de que sea para algún país o no, siempre todo debe estar sustentado con la Biblia. Y me puse a analizar de que hay gente que humanamente utiliza la imaginación y utiliza también sus propios sentimientos para decir que Dios les habló. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. ¿A qué se refiere estos postreros días que habla la Biblia? Y vamos a usar un solo texto, pero vamos a usar el paralelismo de algunos otros textos brevemente, enfocándonos en la exégesis de a qué se refería en aquel entonces y también cómo podemos aplicarlo nosotros también a este tiempo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, un texto que muchos hemos leído y muchos también predican y enseñan. Capítulo 1, en el versículo 1 y 2, solamente esos dos textos, el escritor a Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hay una coma y dice: en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por la cual hizo todo el universo. La parte que quiero resaltar aquí es y que la subrayé es en los últimos tiempos. Ahora, cuando hablamos de los últimos días o los postreros días, porque puede ser postreros días, últimos tiempos o tiempos postreros. Entonces, postreros días aquí, los judíos lo entendían como o hacía referencia a la llegada del Mesías. Recuerden que en el Antiguo Testamento todo anunciaba hacia un profeta que vendría en el futuro, y desde ese tiempo ellos hablaban de los últimos días o los postreros días. Por ejemplo, en Números capítulo 24:14 está hablando de un profeta que habría de venir en los postreros o en los días venideros, hablando acerca de que en ese día postrero se identificaría el advenimiento de ese profeta. Claro, precisamente refiriéndose a Cristo. En Jeremías capítulo 33, 14, 15, también estaba hablando acerca de los últimos días, y ahí habla del nuevo pacto, de que en los posteriores tiempos Dios hará un nuevo pacto con la casa de Judá e Israel, y ese pacto iba a ser escrito en los corazones, no en piedra como Dios se lo había dado en el Sinaí a Moisés. Entonces es importante que entendamos esto también. Entonces también habla acerca del libro de Números, también habla de Zacarías, habla de Miqueas 5:1. En Miqueas 5:1 habla acerca de también de que vendría en los postreros tiempos se levantaría el juez de Israel, y también habla en Zacarías capítulo 9, del 9 al 15, donde habla del acontecimiento que ocurrió en Jerusalén cuando Cristo entra en un pollino, montado en un asno, un pollino. Y eso habló de los postreros días. Noten cómo se utiliza este juego de palabras, últimos días. Los profetas lo entendían bien, los de Israel lo entendían bien, los judíos lo entendían bien, que vendrían postreros días. De hecho, ellos en los postreros días también esperaban la resurrección de los muertos. Entonces, hablar de los postreros días en aquel entonces era llegar a un tiempo determinado para que se cumpliese. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, versículo 28, habla de los postreros días. El profeta Joel está hablando acerca del Espíritu Santo. Le dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿A quién se refería el profeta Joel?
precisamente el profeta Joel estaba hablando de un futuro, ¿okay? De un futuro, estaba hablando del momento en que se derramaría. Dios no le había revelado, o el Espíritu Santo, cuándo sería, pero vemos en el día de Pentecostés que esa profecía, o paulatinamente, gradualmente se cumplió allí, cuando habla de que derramaría de su Espíritu Santo. ¿Cuándo? En los posteros días. ¿Cuándo se iban a cumplir estos posteros días? En un tiempo determinado, que era la fiesta de Pentecostés, que era 50, la fiesta de los 50. Y Dios escogió ese día porque también se celebraba en esos días la fiesta de las primicias, que era recoger el grano de los primeros frutos, o el trigo de los primeros frutos. Y precisamente Dios utilizó ese momento para que la iglesia naciera en esos postreros días. Entonces, de ahí en adelante se cumplen lo que es los postreros días. Pero ahora los judíos tenían en su mentalidad de que ese cumplimiento iba a ser desde el momento en que Cristo llegaría, el advenimiento de su primera venida. Ahora bien, desde el momento en que Él vino, se cumplieron esos postreros días, y de ahí en adelante, escúchese bien, ya nosotros estamos viviendo en los postreros días. No precisamente estamos viviendo en los postreros días porque haya hambre, haya peste, haya terremoto, haya COVID-19. No precisamente. Y vamos a demostrarlo con textos bíblicos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo, refiriéndose acerca de lo que ocurrió anteriormente en el desierto, pero él les dice a los de Corinto de que ellos debían de analizar y pensar y tener en mente que no murmuren o no hagan como hicieron ellos en el Antiguo Testamento, en el desierto, claro, en el Antiguo Testamento, como ocurrió con Israel. Y dice, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza a todos nosotros para que aquellos que nos ha llegado la palabra, o nos ha llegado esta palabra al fin de los siglos, o sea, los postreros días. Ya Pablo estaba hablando de los postreros días. Pablo ahí en el siglo primero, hace casi 2020 años atrás, estaba diciendo que ya estaban en los postreros días. ¿Quién más dijo que estaban en los postreros días? Por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice, porque él está preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba hablando de las cosas que Dios ha preparado para nosotros, pero las ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, por amor a ustedes. Vosotros significa ustedes. Ahora bien, Pedro está hablando también en el primer siglo, está diciendo en estos últimos tiempos. La palabra allí, tiempo, se puede referir a cronos, pero también hay otro término que se utiliza, kairos, que es el tiempo específico o el tiempo oportuno. Algunos predicadores o teólogos utilizan esto, el kairos, que es el tiempo de Dios, pero la palabra cronos tiene que ver con día, fecha, con etapas, etcétera. También se utiliza para la manecilla del reloj. Todo eso es tiempo, ¿ok? El tiempo que utilizamos nosotros los humanos. Entonces ellos ya estaban viviendo en esos últimos postreros días, porque ellos estaban determinando de que, así como muchos en este tiempo están diciendo de que Cristo viene ya, no se crea, así también en ese tiempo estaban creyendo de que Cristo venía ya y que ellos debían de dejar de hacer las cosas cotidianas de la vida, porque ellos creían que Cristo venía ya y debían de expropiarse de la vida material y de todas sus responsabilidades. Pues ese era un pensamiento que también tuvieron algunos cristianos, y hoy en día lo tienen algunos cristianos. Por no entender el contexto bíblico, creen o piensan de que no deben prepararse o que no deben de hacer ciertas cosas, sus responsabilidades, porque Cristo viene ya. Yo recuerdo hace como unos 15 años atrás, si no me equivoco, 15 o 16 años atrás, o 20, 22, cuando estaba yo empezando hace como 20, bueno, yo empecé a predicar desde hace como 24, 25 años atrás, siendo muy juvenil, porque nací en la iglesia, pero a mí me gustaba andar con gente mayor que yo, me gustaba aprender mucho, veía a los evangelistas, los que estaban más capacitados, y a mí me gustaba, pues siempre iba a las predicaciones, a los ayunos, me gustaba andar con gente madura para aprender más. Entonces veía una hermana que decía que Cristo venía ya, y de hecho ella se denominaba profeta.
que Cristo venía allá, y todos los que la seguían a ella andaban mangajos, andaban así arrapientos, vestían de una manera, o sea, vestían no tan formal, vestían informal, y decían que Cristo viene ya. A sus hijos le decían de que para qué estudiar tanto, porque ya estamos en los postreros tiempos. Sin embargo, el tiempo pasó y muchas de esas personas que seguían esa ideología se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque pensaron de que Cristo venía en ese tiempo, y ya han pasado casi más de 16 años y todavía Cristo no ha venido. ¿Por qué? Porque no entendían o no entendieron que este término postreros días no es algo que hay que entender contextualmente. Trasciende al pasado, presente y futuro. Pasado, porque los profetas hablaron de que vendrían los postreros días. ¿Y en quién se cumplió? En Cristo. Presente, porque ahora lo estamos viviendo, ¿ok? Y futuro, porque si Cristo no viene, de ninguna manera podemos decir de que los postreros días se cumplirán en el futuro. Usted debe pensar de que los postreros días ya lo estamos viviendo, como también en el primer siglo lo vivieron aquellos cristianos primitivos. Entonces hay otro texto que me llama poderosamente la atención, que está en 1 Pedro capítulo 1 versículo 20. Apunten estos textos, por favor. Dice, porque, bueno, ese lo leímos. El capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas estas cosas se ha acercado. Y dice ahí, sed pues prudentes a la hora para la oración. O sea, dice, todas estas cosas se acercan y debemos de ser prudentes, usando el contexto de lo que se habló anteriormente de 1 Pedro capítulo 2. Y también en 1 Juan capítulo 2 versículo 18 habla acerca del anticristo, ¿okay? Que esto es un tema bastante que más adelante podríamos tocarlo, pero dice, hijitos, sabéis que estamos viviendo los últimos tiempos y que el anticristo ha de venir. Y dice, pero han surgido muchos anticristos, por el cual sabemos que estamos en los últimos días. Miren, ellos sabían que en los últimos días vendría un anticristo, pero ya estaban en ese tiempo, pensaban que estaban en los últimos días, porque siempre pensaron, desde que Cristo ascendió, porque Cristo dijo, yo me voy y vendré otra vez. Ellos tenían en mente que era de una vez que Cristo vendría. Sin embargo, este término también puede trascender allí a que el tiempo estipulado es de Dios, no es de nosotros. Por eso ellos estaban preguntándole en Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9 de cuándo Él restauraría el reino. ¿Cuándo restauraría el reino? Y Jesucristo le responde que a vosotros no nos conviene saber los tiempos ni las sazones. Los tiempos ni las sazones, ni los kairos ni los cronos, o sea, que están estipulados en su sola potestad. ¿Okay? Da a entender allí de que ellos todavía estaban esperando que vendría un reino en ese tiempo. Entonces, fíjense cómo ellos vivían con esa mentalidad. Anticristo ahí se refiere a que todo aquel que niega a Cristo. La palabra anti significa negar, anti o en contra de. ¿Okay? Entonces, hubo anticristo, como aquellos que dicen que va a venir en el futuro, pero quiero que sepa algo, no hay ninguna parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que utilice esta frase anticristo. Solo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y el 18, y en el capítulo 4, ahí mismo en Segunda de Juan, versículo 3, habla de anticristo. Todo aquel que niega a Cristo es el anticristo. Todo aquel que está en contra de Cristo es el anticristo. Todo aquel que predica otro evangelio es un anticristo. Todo aquel que no está a favor de Cristo. Entonces eso puede ser una persona, puede ser un grupo, me explico, puede ser puede ser todo lo que tiene que ver en contra de Cristo. Entonces, tanto personas como grupos. Entonces, ahí tácitamente y entendido podemos entender que estaban viviendo en los últimos días. No tenían que esperar acontecimientos futuros, porque vuelvo y repito, hambre siempre ha pasado, terremoto siempre ha pasado. En el capítulo 24 de Mateo, usted encuentra de que una de las señales de los últimos días no solamente era terremotos, no solamente era pestes, que esa palabra peste allí tiene que ver con pandemia también. Y de hecho, hubo pandemias que fueron peor
de la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quiere decir, me llama la atención que ese texto también habla de falsos profetas y falsos maestros, que también es lo que estamos hablando aquí de anticristo. Es decir, que eso es lo que estaba hablando Cristo, iba a trascender hacia el tiempo en el que los apóstoles iban a predicar, y Juan estaba diciendo, ya hay anticristo. Cristo había dicho que vendrían falsos maestros. ¿Quiénes eran esos? Los anticristos. ¿Ok? Y entre la iglesia fueron infiltrados. Y de hecho, mira lo que dice allí. Dice, salieron de nosotros, el contexto, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Pero no permanecieron para probar que nunca fueron de nosotros. Ojo y oído, en los postreros tiempos, las señales más fehacientes de los postreros días, no es solamente las pandemias, no es solamente los terremotos, no, los falsos maestros. Entonces, esa palabra postreros días es fundamental para usarla también en que la iglesia debe estar velando en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que escuchamos en los púlpitos, en cuanto a lo que se nos predica. Y nosotros mismos que enseñamos y predicamos también debemos estar apercibidos, porque yo me pregunto a veces, ¿seré yo un anticristo? Entonces, si nosotros nos apegamos siempre a la Escritura, siempre vamos a estar lejos de todas estas ideas antibíblicas. Entonces, ellos estaban viviendo los postreros días. Postreros días allí eran acontecimientos trascendentales. Entonces, anticristo allí era no solamente esperarlo para el futuro, aunque yo sé que en el dispensacionalismo, ustedes saben que hay cuatro corrientes. Existe el dispensacionalismo, existe el amilenialismo, existe el postmilenialismo, existe el premilenialismo, que casi nosotros hemos crecido en el premilenialismo, pero haciendo un estudio exhaustivo nos hemos dado cuenta que también hay otro estudio que es el preterismo, que tiene que ver también con el amilenialismo, y más adelante vamos a dar un estudio de eso, que tiene que ver con las diferentes posturas escatológicas, y hay que respetar esto porque no es un tema que tiene que ver con la salvación, al menos que en medio de estos intérpretes pongan a Cristo afuera de esto y metan otro tipo de doctrina que no sea la que nos lleve a la salvación. Entonces son asuntos de interpretaciones que no debemos debatir por esto, pero sí debemos estudiar cada postura y saber dónde estamos ubicados. Entonces el término anticristo en los postreros días solamente es utilizado allí, primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y el versículo 19, y vuelvo y repito, el capítulo 4 y el versículo 3 de primera de Juan. Ahora bien, yo sé que en Apocalipsis muchos utilizarían la bestia, otros el hijo de perdición de segunda de Tesalonicenses. Y bueno, si hay alguna inquietud, usted me puede escribir abajo o al correo o en privado y podemos hablar de ese tema, pero no es lo que me concierne. Estamos hablando acerca de la frase los últimos días. Entonces quiero ir terminando, ¿ok? Entonces en el pasado Dios reveló su voluntad por medio de los profetas, profetizando hacia el futuro. Ellos hablaban de los postreros días. Pero en estos tiempos nos ha llegado, o después de la llegada del Mesías, ya estamos viviendo en los últimos días y nos ha hablado por medio de Cristo. Entonces, la referencia de los últimos días, escuche bien esto, no debe estar en profetas, porque ya Dios habló muchas veces por medio de los padres, y a vuestros padres, decía el escritor, porque el escritor es judío también, el escritor es judío, es hebreo, a vuestros padres por medio de los profetas, y de muchas maneras. Cuando habla de muchas formas y maneras, la nube, señales, prodigios, etcétera. Pero en este tiempo nos está hablando por medio de Cristo. En estos postreros días nos está hablando por medio de Cristo. Ahora, ¿qué debemos de ver en estos postreros días? No buscar un profeta que nos diga al oído qué dice Dios, sino buscar la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Allí estamos seguros en lo que Dios quiere decirnos a nosotros. La palabra profética más segura está en el Hijo. La palabra Hijo está en mayúscula, adheriéndolo a la deidad. Quiere decir que Dios depositó toda su revelación por medio de Cristo. Y no estoy diciendo de ninguna manera que Dios puede utilizarnos a nosotros predicando o dando un mensaje, ¿okay? Porque Dios dejó dones en la iglesia primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 también. Sin embargo, la máxima revelación debe estar en Cristo. Cristo es aquel que nos enseña a nosotros lo que debemos entender de los postreros días. Ellos
en el Antiguo Testamento entendieron que los profetas era la guía de llevarlos hacia Cristo para entender los postreros días de ellos. Ellos tenían en ese entonces los postreros días. Los apóstoles tenían la predicación del Evangelio en ese siglo primero como los postreros días. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, como no ha venido el Señor todavía, debemos estar anuentes de que estamos viviendo en los postreros días. Y vuelvo y repito, no por las cosas que están sucediendo físicamente, no, sino porque el mensaje siempre debe estar presente en el Hijo, en Cristo, ¿ok? Y mientras más vaya pasando el tiempo y Cristo no viene, se va a ir proliferando más señales, se van a ir proliferando también más falsos profetas, y ahí debemos tener cuidado también, porque los últimos días también nos enseñan a nosotros de que debemos estar centrados más en Cristo que en cualquier predicador o en cualquier profeta que proclame decir o profetizar acontecimientos hacia el futuro. Mucho cuidado con esto. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día, tarde y noche a la hora que encuentres este pequeño video. Y también puedes suscribirte a nuestros canales, ¿ok? Donde tenemos nuestra enseñanza. Ahí abajo lo voy a dejar, ¿ok? En Facebook, Ministerios Queruso, Mensajeros del Reino. En Instagram, ahí abajo en Instagram, @Queruso, _ Mensajero del Reino. Y abrimos ya nuestra página web. Nuestra página web también usted la va a encontrar cuando entre a la página de Facebook, Ministerios Queruso, Mensajero del Reino. Ahí está toda la descripción de lo que hacemos, lo que subimos, las fotos, los escritos, videos, etcétera. Así que espero que compartas esto, compártelo por favor, y espero que te hayas edificado. Si tienes alguna pregunta, también vamos a dejarte nuestro número telefónico y nuestro correo electrónico. Les amo en Cristo Jesús, tu hermano en Cristo, Jacob Perea Ellis. Bendiciones.